Buenos días, cordial saludo, compañeros y compañeras estudiantes de esta asignatura llamada Epistemologías de la Unidad de Formación Humanística. En esta oportunidad vamos a trabajar, a aproximarnos un poquito a lo que es la historia de las ideas científicas de Occidente y la pregunta por el sentido de lo humano. Mi nombre es Yesid Niño Arteaga y los acompañaré en esta clase a través de la historia de las ideas desde una mirada filosófica. Empecemos con las preguntas. ¿Qué es pensar? ¿Cómo es posible pensar, alcanzar a pensar? ¿Qué ha sido pensado y cómo? ¿En el seno de qué olvido? ¿Desde qué mal humor contra la vida? ¿Qué puede ser pensado? ¿Con qué cuerpo? ¿Desde qué instintos? ¿A través de qué instituciones? ¿Qué es lo que da que pensar? A través de estas preguntas iniciales nos aproximaremos a la idea de qué es la ciencia, cómo pensar la ciencia, qué se puede comprender en la actualidad sobre la ciencia y cuál es el sentido de lo humano en dicha comprensión. La pregunta por el conocimiento, la pregunta por lo que somos, la pregunta por el mundo que habitamos, está en estrecha relación con la idea de ciencia, ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, pero también con la idea de filosofía. Es a través de las preguntas donde se ha podido construir o dar un espacio para que las ciencias replieguen toda esa aproximación a los caminos del conocimiento. Es entonces a través de la pregunta filosófica donde se ha originado el camino del conocimiento científico. Incluso algunos teóricos, algunas investigaciones señalan que fue a través de la filosofía natural de los antiguos griegos, pero también de la filosofía natural eh, construida en los siglos XVII y XVIII, donde se construyeron las bases de la física, de la química, incluso de la medicina y la botánica modernas. La pregunta por la vida y por la existencia es lo que mantiene vigente al conocimiento científico. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es el origen de la realidad? Todavía son preguntas valiosas, válidas y que mantienen en movimiento eso que llamamos conocimiento científico. Vemos cómo la pregunta por lo que somos ha estado vigente desde los átomos de Demócrito hasta el gran colisionador de hadrones, que es uno de los grandes avances científicos de la física moderna. Es entonces la pregunta lo que mueve el conocimiento científico y no la idea de resultados, mediciones o evaluaciones. Pero, ¿qué es la ciencia? Según el epistemólogo Enrique Leff, nos dice que el conocimiento humano tiene un origen enigmático. Del humus de la tierra y en la evolución de la vida se fue configurando el orden simbólico de la vida. Para este pensador, el conocimiento humano surgió en el planeta Tierra hace miles de años a través del posible ordenamiento simbólico, a través de la descripción de la naturaleza, a través de las primeras manifestaciones artísticas. Es así entonces como estamos ahorita en clases de epistemología, eh, atrevámonos a comprender que hay una tarea filosófica para repensar y reconceptualizar de manera crítica todos estos modelos científicos, pero también para darle apertura a otras cosmovisiones que quizás en lugar de contradecir, pueden darle otro sentido,
o quizás mayor diversidad, mayor diálogo, mayor sentido de debate y de reflexión a lo que en el día de hoy llamamos conocimiento científico. Y seguimos en la pregunta, ¿qué es la ciencia? Para eso, déjenme aproximarnos a lo que es los campos de sentido de una historia de las ideas científicas de Occidente. Vamos a empezar con un vistazo a la historia de estas ideas científicas de Occidente, que no es solamente como sostienen algunos, la ciencia moderna inicia en el siglo XVII y XVIII, sino que podríamos decir que tiene un trabajo eh, que se dio desde los pensadores de la antigua Grecia. Por eso Occidente podemos decir que se encuentra atravesado por varias historias de las ideas científicas que siguen respondiendo a los grandes interrogantes filosóficos. La pregunta por la existencia, la pregunta por el conocimiento, la pregunta por el origen, sigue vigente. Y eso es quizás algo valiosísimo para seguir trabajando e incluso participando en la pregunta por el conocimiento. Según Enrique Leff, fue hace 2500 años más o menos, donde en la antigua Grecia surgió el concepto de logos, el primer comienzo, según este pensador, del pensamiento filosófico y científico occidental. El logos. Pero ese logos, ¿sí? En las escuelas griegas, no era una actividad netamente científica, observable, medible, sino que el logos tenía diferentes, podríamos decir, perspectivas. Entonces, como bien lo deben saber, en ese primer momento de la historia filosófica occidental, en la antigua Grecia, se originaron escuelas, ¿sí? Y representantes de esas escuelas. Por ejemplo, Pitágoras, el gran representante de la escuela de Samos, quien proporcionó toda, eh, todo el fundamento de los números para incluso darle la importancia y el valor al pensamiento matemático en la actividad científica. La relación realidad-número, inaugurada por la escuela de Samos, por Pitágoras, es valiosísima y hasta el día de hoy tiene gran eco en la comunidad académica y científica, la primacía del número, la medición, la evaluación de la realidad. Asimismo, la escuela de Elea con Parménides, donde se inaugura la idea de un ser y de un no ser vinculados al pensamiento. El ser y el pensar vienen entonces a conformar esa realidad eh, abstracta que luego Platón tomará para su mundo de las ideas. Con Parménides entonces el ser se equipara al pensamiento. Pensamos la realidad, pero también podemos pensar esa otra realidad que no está, el no ser. Entonces hay un ser y hay un no ser que tienden a ser pensados. Asimismo, la escuela de Atenas, donde surgieron todas las filosofías que quizás hasta el día de hoy tienen gran resonancia, platónica, aristotélica principalmente. Pero quiero detenerme un poquito en lo que es la escuela de Mileto, que quizás para algunos es una de las principales filosofías naturales que dieron pie luego a lo que podría llamarse una, una física o un pensamiento científico a través de la observación y a través de la salida o la ruptura con criterios vinculados a lo religioso o a lo mitológico. Es así como en la escuela de Mileto tenemos, por ejemplo, a Tales, donde posicionan un principio derivado de la naturaleza para dar explicaciones al mundo.
Este primer campo de sentido, ¿sí?, que llamamos aquí campo de sentido A, si ustedes se pueden dar cuenta, todavía está presente en diferentes momentos de la ciencia. Si seguimos una linealidad, podríamos decir que todas estas ideas de la antigua Grecia siguen tocando lo que son incluso la actualidad del pensamiento científico occidental. Vamos entonces al campo de sentido B, donde hay personajes ya que inauguran dos escuelas de pensamiento que tienen gran acogida en el mundo académico, que es el racionalismo y el empirismo, ¿sí? Tenemos allí figuras que van desde Descartes, Newton, Kant, Fichte, por ejemplo, eh, donde ya se empiezan a construir visiones de la realidad, del ordenamiento de la realidad, a partir de las conceptualizaciones ya de un sujeto epistémico, de un antropocentrismo matematizable. Todo eso que las escuelas griegas mostraron van a ser profundizadas, si se quiere utilizar esa palabra, en este segundo campo de sentido. Por ejemplo, Descartes, sin duda alguna, va a ser uno de los grandes iniciadores de lo que es el método dentro de la actividad científica. Asimismo, Kant elige la definición de lo fenoménico y de lo nouménico para darle vinculación a- al acto de conocer desde el estudio de los fenómenos que se convierten en objetos. Es nuestra percepción, pero sobre todo la relación con esa forma de abstracción que Kant llamará las categorías, cómo hasta el día de hoy esto se convierte en extensión de la razón. Compenetrar lo subjetivo y lo objetivo a partir de quien investiga va a ser parte de esa persistencia científica. Asimismo, Fichte proporciona una robusta conceptualización sobre lo que es la filosofía del yo. La trascendencia implica la pregunta y la capacidad de reconocer que somos seres humanos en la naturaleza, que conocemos e incluso extendemos y ponemos límites al conocimiento a partir de nuestra relación con el mundo. Pensamos a través de un mundo en el que estamos y podemos construir conocimiento y participar de una reflexión. Ese es el sentido de trascendencia, comprender que trascendemos el yo y que estamos en un yo más grande. Fichte le dirá no yo, precisamente a la idea de la naturaleza, algo que no está precisamente relacionado con las posibilidades de abstracción y de pensamiento matematizable. Asimismo, todo este mundo, estas diversas esferas del conocimiento, tienen diferentes eh, extensiones que darán pie, si podemos decir, a visiones ya epistemológicas en este campo de sentido C. Por ejemplo, donde ya pensadores como Wittgenstein, Popper, Feyerabend, Heidegger darán una visión ya filosófica de lo que es el conocimiento científico. Antes de ellos, precisamente, habría que citar a algunos pensadores que ya en clases anteriores pudieron observar, como Marx, Freud y Nietzsche, que dieron sin duda alguna eh, grandes aportes para revitalizar la pregunta por el conocimiento, desde la concepción hegeliana de que de la relación naturaleza y espíritu con el conocimiento, la visión de Marx, donde es el conocimiento a partir de su relación con lo social o desde lo social, donde se podrá pensar y generar investigación. Pero asimismo, la idea de Heidegger de que solamente hay ser como lenguaje. Eso lo comparte en cierta medida con Wittgenstein,
Y esto nos daría pie luego a establecer visiones críticas también sobre la idea de ciencia. Uno de estos pensadores, sin duda, es el filósofo de la ciencia, Paul Feyerabend, que nos hablará luego de un pluralismo epistemológico. Asimismo, Immanuel Wallerstein, que nos hablará también de esa importancia de abrir el conocimiento científico, en la medida en que hay eh, formas que buscan encajar o solidificar el conocimiento científico y poniéndole rótulos incluso como ciencias duras o ciencias blandas, etcétera, para establecer dicotomías frente a lo que es conocimiento y otros saberes, mm, por fuera de la parte no occidental de eso que Wallerstein llama cultura mundo. En esa medida también es importantísimo señalar los aportes de Popper, de Karl Popper, quien hasta el día de hoy pues, es una de las concepciones más aceptadas en el mundo académico, su teoría del falsacionismo, eh, donde hay verdades independientes de la experiencia, pero también verdades basadas en la experiencia y en el conocimiento empírico. Para Popper, por eso, la ciencia no avanza a través de innovaciones o de productos, sino más bien por medio de conjeturas y críticas o refutaciones a esas conjeturas. Ese es el devenir de la ciencia en la teoría de Popper. Hay que poner a prueba las teorías científicas hasta demostrar un amplio margen de falsedad y quizás hasta rechazarlas. A eso se conoce como el falsacionismo. Asimismo, Feyerabend nos enseña en sus diferentes obras que no existe una sola lógica, sino variados sistemas lógicos que incluso pueden idealizarse para comprender la ciencia como una sola unidad. Lo importante de esto, quizás con este último filósofo, es que la idea de conocimiento científico pueda abrirse y en esa apertura las personas puedan participar de su construcción y cambio. En esa medida también se exteriorizan dos exigencias para lo que podría ser una posible epistemología. ¿Qué hacer frente a la pregunta del conocimiento? ¿Para qué pensar el conocimiento? ¿Para qué participar de la construcción de ciencia? Feyera vendirá precisamente frente al problema de la paz y el problema ecológico. Frente a esas dos posiciones, participar de una cultura de paz y participar por minimizar el daño ecológico debería conducirse la actividad científica. Ahora bien, frente a este problema, seguimos con la pregunta, ¿qué es la ciencia? Diferentes ya científicos, por ejemplo Stephen Hopkins, hablarán de la necesidad de explicar el universo eh, ya no por azar, sino a través de la pregunta por el origen del universo. A eso le llama a Hopkins el principio antrópico. Edgar Morin, por ejemplo, hablará de un pensamiento complejo que vincula las diferentes ciencias desde los criterios de y multidisciplinariedad. Asimismo, es importante las diferentes críticas que, por ejemplo, Ortega y Gasset han propiciado a estas formas de llevar la ciencia, ¿sí?, por fuera de tanto de la idea de la paz como por fuera de la idea de, de una armonía con la naturaleza. Ortega y Gasset hablará precisamente del peligro del bárbaro ilustrado. Según este pensador español, el bárbaro ilustrado eh, es aquel que participa de la parcialización del conocimiento.
que propone una jerarquización en el conocimiento científico en relación a lo meramente técnico, incluso a la relación con el capitalismo, para producir una ciencia vinculada en lugar de la libertad al dominio, en lugar eh, de la pregunta por lo humano, la pregunta por el consumo, y en lugar de pensar lo espiritual, eh, contentarse con pensar lo digital. Entonces, a través de esos campos de sentido, donde hemos visto ese transitar de las ideas científicas, que yo no le diría un hacia adelante, sino más bien ese transitar, cómo la ciencia ha transitado desde diferentes momentos, percepciones, pero también cómo ha podido abrirse y cerrarse, nos ha llevado al día de hoy, siglo XXI, nuevamente a tocar, ¿sí?, ese posible fondo de la pregunta por el conocimiento. ¿Hacia dónde nos ha llevado ese posible adelanto científico? ¿Hacia qué concepto de progreso? Si vale la pena pensar ese concepto. Vemos allí, por ejemplo, en la diapositiva, cómo hemos pasado de una visión aparentemente oscurantista, la bola de cristal de las brujas, para ver la información, para mirar qué pasaba en el mundo, ¿sí?, del saber singular de una persona que conoce y que puede utilizar artimañas para presentar esa información hacia una pantalla, ¿sí?, hacia otro uso de, del cristal, de lo transparente para presentar la información. Y hemos desembocado hasta el día de hoy en los aparatos pues inteligentes, el criterio de lo smart, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia se está promoviendo? ¿Qué tipo de progreso? Digamos que esto es un adelanto. Digamos que esto ha mejorado quizás los elementos y la producción técnica, pero ¿hacia dónde ha llevado a lo humano? Vemos allí entonces que la ciencia no se mueve por sí sola, que dentro de lo que podríamos llamar conocimiento científico, hay también una delimitación, hay premisas, hay principios que regulan y que incluso pueden desdibujar o incluso difuminar la idea de ser humano. Vemos cómo en un primer momento se habla de un Homo sapiens, donde el principio epistémico es el logos. En un segundo momento se habla de un Homo racional que donde la razón es el fondo de la vida, pero una razón vinculada sobre todo a esa razón ilustrada, moderna, cuyo objetivo es superponer precisamente la idea de ciencia sobre otras subjetividades. Y llegamos a partir del siglo XIX, XX, y en lo que va del siglo XXI, ya no a ser Homo sapiens ni Homo rationalis, sino un Homo economicus. Es decir, el principio epistémico ya no es el logos, ya no es la razón, es el capital. A eso podemos llamarle entonces progreso, a ese Homo economicus, es decir, donde la economía es el fondo de lo humano, donde la economía no solamente mide, sino que construye los valores para el ser humano, ¿estaríamos hablando de un progreso? Pensemos, por ejemplo, en dos cuentos, eh, en dos historias que la literatura nos trae. En un cuento de Augusto Monterroso, Mr. Taylor, y en los primeros capítulos de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, cómo en este cuento de Monterroso, Mr. Taylor se pone una empresa, ¿sí? Y no cualquier empresa, una empresa de cabezas reducidas, ¿no?
Ustedes, por ejemplo, pueden rastrear cómo los Shuar, una comunidad ancestral que actualmente reside en el Ecuador, eh, se dio a conocer mucho en esta modernidad eh, a través de esa técnica, yo diría mágica, metafísica, pero también científica de lo que es la reducción de cabezas. Y bueno, Mr. Taylor se pone una empresa, ¿sí? De este tipo de productos, y ustedes sabrán el desenlace, ¿no? Mr. Taylor termina siendo víctima de su mismo proceso de producción y termina siendo una cabeza reducida. Y asimismo, José Arcadio Buendía, ¿no? En Cien años de soledad hay un episodio que es eh, donde se presenta la lupa como el gran invento de la ciencia. La ciencia ha eliminado distancias, dice Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, ¿no? Y luego muestra cómo este personaje, José Arcadio Buendía, a través de la lupa, eh, genera una especie de rayo solar, ¿sí? Para intentar venderlo al ejército, ¿sí? Como arma de guerra. Pues miren allí, en estos ejemplos que la literatura nos menciona, que son ejemplos que me parecen muy importantes señalar, precisamente cómo esa condición de homo economicus, donde el capital es el fondo de la pregunta por lo humano, incluso de la pregunta por el conocimiento, eh, se empieza a consolidar un principio que va más bien en búsqueda de un dominio, de una voluntad de poder en términos nietzscheanos, de una voluntad por dominar, ¿sí? Las subjetividades humanas y su condición de multiplicidad. Entonces la pregunta es ya no por el conocimiento, sino cómo el conocimiento puede ser atravesado, quizás de manera negativa, eh, por el capitalismo, por ese sentido de que lo económico es el fondo de toda condición humana. Entonces, con Enrique Leff se sustenta la tesis de que el capitalismo y los modos de producción capitalista están dislocando, y no para bien, la subjetividad humana. Se está produciendo un régimen ontológico en el cual están quedando subordinados criterios vinculados a una ecología, a un diálogo de saberes o a una libertad por fuera de las relaciones de compra y venta. Entonces, la posibilidad frente a la actual crisis civilizatoria, frente a la actual crisis ambiental, frente a la actual crisis del sentido de lo humano, y siguiendo los planteamientos de Wallerstein, es abrir las ciencias. Abrir las ciencias implica darnos cuenta de que todo el saber, todo el conocimiento no queda solamente en teoría, sino que se introyecta, se mete, se compenetra con el cuerpo, con el alma. Entonces, quizás la posibilidad más importante que señala tanto Leff como Wallerstein es afirmar la unidad pensamiento-vida, no pensamiento-economía. De allí que empecemos también como aprendices de la ciencia a darnos cuenta de algunos elementos que están cerrando, ¿sí? La actividad científica, es decir, solidificando, que no permiten un diálogo de saberes o que no permiten incluso quizás una reinterpretación y así generar nuevas comprensiones para dar lugar a otras subjetividades. Errores como el logocentrismo, creer que solamente eh, un conocimiento científico es el que debe superponerse para
llegar o aproximarnos a esa idea de progreso. ¿Cuáles son las causas metafísicas y epistemológicas de ese logocentrismo? Sin duda alguna, eso se relaciona con fanatismos, fanatismos que han generado incapacidad de extender la crítica frente a ese modelo de racionalidad instrumental y capitalista que se robusteció también con la modernidad. De allí también que se empiece a, a poner en tela de juicio la idea de que lo subjetivo va por debajo, de que las humanidades, las artes van por debajo de un supuesto saber duro, sólido. Asimismo, la idea de neutralidad ante la crisis, que es muy común en la actividad científica. Si hay una crisis humana, política, ecológica, nos dice Lev, debe tomarse una actitud crítica y una postura frente a todas estas regresiones civilizatorias e incluso horrores frente a la vida que se están constituyendo en la actualidad. Así, a pesar que incluso algunos científicos duros sigan sosteniendo, sí hay una injusticia epistémica, sobre todo en contextos como el colombiano. Es decir, cuando elevamos un saber, no se trata de rechazar los otros, sino de buscar un diálogo de saberes precisamente para alzar el máximo criterio, que es el criterio de lo vivo, de la vida. Cómo la racionalidad ya no debe estar basada en estos elementos que cierran la ciencia, sino que esa racionalidad por lo menos debe abrirse a otras formas de concebir la ciencia. Precisamente, ese abrir la ciencia nos mostrará evidentemente que estamos viviendo una profunda crisis civilizatoria. ¿Qué hemos hecho con el conocimiento científico? ¿Hay alguna relación entre este tipo de racionalidad que tenemos con esta crisis civilizatoria actual? ¿Hay relación entre este tipo de racionalidad y la cosmovisión científica? ¿Qué hace la comunidad científica frente a esta crisis civilizatoria? La crisis ambiental está afectando las condiciones de vida en el planeta y este es el efecto histórico más contundente de la intervención del logos en el devenir de la física. Nietzsche por eso invitará a poner en tela de juicio ese aparente mundo verdadero, es decir, ese mundo que la comunidad académica dura, sólida, ha construido como incuestionable, como intocable, pero que lastimosamente ha derivado en modelos políticos también incuestionables, aparentemente intocables, y asimismo en modelos económicos, como lo estamos viendo con este horror de neoliberalismo que aparentemente encierran la verdad. Pero una verdad de qué? Una verdad frente a la crisis civilizatoria. Por eso poner en tela de juicio ese mundo verdadero hecho, así sea por la ciencia, por ese tipo de ciencia sólida que da pie a un modelo político sólido y a un modelo económico incuestionable, es donde debemos dirigir esa actividad crítica. ¿Para qué? Para acercarnos al mundo que realmente somos. En esa medida, debemos tener en cuenta ya para ir finalizando nuestra exposición, que hay un impacto de la historia de las ideas científicas en la degradación de la vida del planeta Tierra. La metáfora de Nietzsche, el desierto crece, podríamos definirla como esa relación de olvido entre el conocimiento y la vida. Preguntémonos, ¿se ha olvidado la ciencia de la vida?
¿En qué lugar de esa amplitud del conocimiento científico está la vida? ¿Está escondida? ¿Está visibilizada? ¿Está invisibilizada? O como lo vemos en las imágenes, está siendo degradada, está siendo reducida. La crisis civilizatoria entonces llama a pensar y a desentrañar el origen y las causas que constituyen este régimen ontológico derivado del capital como posible esencia del sentido de lo humano. Si nosotros como seres humanos admitimos que el fondo de todas las relaciones de saber, de conocimiento, provienen o se desprenden de un marco de racionalidad mercantilista y que esa racionalidad se encuentra profundamente basada en lo científico, en lo económico y en lo jurídico, estaríamos también negándonos a buscar alternativas frente a esta degradación de los territorios de la vida. Enrique Leff, en su obra El conflicto de la vida, defiende la tesis de que este modelo racional, alimentado por una idea de ciencia que se ha olvidado de la vida, ha acrecentado la crisis ambiental, ha acrecentado una crisis de conocimiento, pero también ha provocado una falla en la comprensión de la realidad. Esta falla tiene que ver con la subordinación de la vida a los fines del progreso económico, donde la vida incluso tiende a ser invisibilizada por acciones que nos conducen a lo que Lev llama el capitaloceno. Es el capitalismo el modelo que está construyendo los elementos para pensar esta nueva era. ¿Será así? ¿Qué estamos haciendo nosotros como aprendices de ciencia? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Finalizamos diciendo entonces, para no llegar a esta idea de capitaloceno, donde sea un modelo económico el que dirija el sentido de lo humano y de la vida, debemos darnos cuenta, dar una mirada epistemológica a la realidad. No estamos viviendo en un TikTok, no estamos viviendo en una comunidad digitalizada, no estamos en una sociedad del espectáculo. Terriblemente, esos son adornos del desierto. En contextos como el latinoamericano, donde esta transformación asegura el bienestar de las grandes corporaciones y el sector bancario y tecnológico, debemos hacerle frente a esta crisis civilizatoria. Debemos interceder por la pregunta por el conocimiento. Debemos buscar alternativas para repensar la ciencia y seguir abriéndola, ya no hacia el olvido de la vida, sino hacia la consolidación de posibilidades y hacia nuevos planteamientos en relación a la defensa de lo vivo. Muchas gracias por su atención.